Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas, estamos en vivo los próximos 60 minutos con el ministro de Transporte. Ante una paralización del transporte pesado anunciada para esta noche, a la medianoche, si es que no se concreta un documento que los transportistas exigen, debe ser un decreto ejecutivo para volver permanente algo que ya se ha empezado a implementar. La protección para su actividad en 7, 9 puntos críticos en todo el país, en donde la inseguridad les ha costado mercancías, puntualidad, pero sobre todo vidas. Carchi, Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena, Guayas, El Oro, son las provincias en que dijo hoy René Gómez que paralizaría. ¿Qué va a hacer frente a esta problemática puntual el ministro de Transporte, quien hoy cumple 5 días, un mes de gestión? Y frente a múltiples otras áreas que tienen que ver con ese ministerio. El fenómeno del Niño, que ya empezó, cuyo desate es inminente, y varias cosas más como la delegación del puerto de Manta, como la ejecución del presupuesto, como lo avanzado para que Corea del Sur haga los estudios de la autopista Quito-Guayaquil. Hay tantos temas. Y por eso precisamente no hablo más. Que las palabras estén en adelante a cargo de César Ron Hervas, quien se atrevió a coger en el peor momento el ministerio más complicado. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22:02) nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 14 de Vito TVO, o 14, 15, ya sabía que iba a trastocar los números. Canal 15 de Vito TVO, lo que pasa es que el 14 viene después en el segundo bloque. Canal 15 de Vito TVO, o 709 en señal de alta definición. En DirecTV el canal 194 corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta, solo en Manaví. En todas las demás cableras, incluso las que he mencionado. Nos pone RTU. En DirecTV en el 177. En CNT en el 12. De paso, Lourdes Cuesta estará próximamente aquí, su gerente general. En TV Cable el 69. En Claro TV el 30. Y en Cable Unión el 09. En radio, 101.3 FM. Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví, Candela, con K, no con C, con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Y en Pichincha, Radio Única, desde la semana pasada, 94.5 FM. La única que trabaja hasta el miércoles en este programa es María Clara Triviño Martínez. Así que bienvenida. Buenas noches, María Clara. Muy buenas noches para ti, Carlos, y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. Vamos a comenzar nuestro programa y este análisis con una declaración que le acaba de dar hace pocas horas René Gómez, coordinador de la Federación Nacional de Transporte Pesado, a nuestro director Carlos Vera en su programa de la tarde de Radio Centro. Dejó en claro lo inminente de una paralización. Aquí otros detalles y justificaciones del dirigente. Pesado del país son más de 230.000 transportistas pesados del país. Hoy exigimos al gobierno nacional seguridad. No estamos pidiendo alce pasajes, no estamos pidiendo eliminaciones de subsidio, estamos pidiendo seguridad, que el gobierno cumpla su rol y nos brinde la seguridad. Ya no estamos hablando, Carlos, de pérdidas materiales, estamos hablando de pérdidas de vidas de nuestros compañeros transportistas. Están siendo secuestrados, se le están robando su herramienta de trabajo y por último están siendo asesinados. Y queremos hacer una denuncia pública en estos momentos, Carlos.
y decirle a la fiscal de Carchi que si piensa que nos va a amedrantar levantándole un proceso por posible paralización a nuestro compañero dirigente Carchi, eso lo queremos rechazar. Tendrá que meter preso a 230.000 transportistas del país. Y si a nosotros nos piensan coartar la oportunidad de defender a nuestro gremio, que está tan golpeado y que están siendo asesinados, secuestrados nuestros compañeros transportistas, así nos gustaría que actúen con los delincuentes que nos tienen en zozobra los ecuatorianos. Hoy acaba de llegar una denuncia. Yo le dije a René Gómez, comparto y comprendo su planteamiento. Usted no, señor ministro. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. María Clara, Radio Escucha a nivel nacional, televidentes. Un abrazo a la distancia. Comparto plenamente. El problema es la seguridad. ¿Comprende también? Comprendo plenamente. ¿Y van a tomar las medidas para evitar el paro? Ayer se robaron un camión de las cooperativas carchenses en Quevedo. ¿En Quevedo? En Quevedo. En el famoso anillo vial. Famoso anillo vial. Se ha intervenido el anillo vial a la madrugada de hoy. ¿Qué es intervenido? Intervenido por Fuerzas Armadas. Pero lo que hay que quitar ahí son los radares, además, en este rato. ¿Cómo se les ocurre poner radares en ese tramo? Hay muchas cosas que hay que quitar en el país, Pero Carlos. ¿no va a ordenar usted que los desactiven los radares en ese tramo? No hay radares de este momento, Carlos. Se puso iluminación para darle claridad a la vía. Okay. Otra medida importante porque estaba a oscuras, estaba en tinieblas. Y lo otro, ¿cómo es posible que en Quevedo, donde está el batallón más importante del país de Fuerzas Especiales, pasen estas cosas? Lo oí decir eso ahora a usted Sí, en lo el repito, reportaje de Carlos, Coavisa. lo repito. ¿Significa que las Fuerzas Armadas están fallando al gobierno? No, dejando claro una cosa, que no es responsabilidad de Fuerzas Armadas el control interno del país ni policial. No estamos en estado de Pero excepción. estamos en estado de excepción y entonces el trabajo y la programación conjunta de las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y Policía, porque la policía tampoco puede hacerse a un lado, pues. Así La es, policía, porque dejaría desguarnecido claro, otros lo que pasa es sitios. que la policía dice, ok, va a intervenir Fuerzas Armadas y yo me retiro un poquito más atrás. No, hay que trabajar en conjunto todas las fuerzas del orden para poner orden en el país. Su colega del Ministerio de Defensa le dijo, César, lo llamó a decirle, ya hemos repartido unidades militares en el camino, apostado camiones, no sé. ¿Tuvo respuesta? Bueno, vi el reportaje esta madrugada, Carlos. Yo me levanto muy temprano en la mañana. Yo a las 4 o 5 de la mañana estoy rodando ya. Así que vi la intervención militar de esta mañana justamente en Quevedo. Así es que así tiene que ser. Así como hemos hecho nosotros sin tener esa responsabilidad. Pero en el fondo somos parte del Estado y tenemos que también ayudar y buscar la solución. Hemos intervenido en el puerto de Guayaquil. ¿Dónde? Afuera, en el corralito, para que dejen de robar y extorsionar a los transportistas. Y usted va hoy por la 25 de julio a Puerto Marítimo de Guayaquil y se encuentra pues con fusiles y con militares ahí en el parter poniendo orden, ¿no? Y sorprendiendo a los delincuentes. La semana pasada se capturaron 5 delincuentes. Se entregó a la justicia y a los 2 días los liberaron. Eso o sea, es. esta es la historia del Ecuador, que no termina, Carlos. Y le decía que a pesar de esos dispositivos sigue saliendo droga por el puerto. No están funcionando todos los escáneres. No se someten a revisión a todos los contenedores. Carlos, no se puede revisar todos los contenedores. El control es aleatorio. Para eso estaban los escáneres. No, Pasaban todos por ahí. Los escáneres que se tenían, ¿no? Y que se venían utilizando son móviles, que no se daban abasto. Hoy hay escáneres definitivos. ¿Qué son esos 2 pórticos enormes? Inmensos. ¿Por dónde Ahora las condiciones del puerto han cambiado. Pero lo están haciendo Está el uso de listo. los escáneres aleatorios. Está listo. Carlos, usted tiene 2 controles antinarcóticos. Usted, si es de un exportador, tiene la obligación de pedir control antinarcóticos. Y es un control físico, donde usted llega con su carga al puerto marítimo de Guayaquil y la policía antinarcóticos le desarma el contenedor para chequearle si tiene o no tiene droga. Y le da un certificado que ha sido chequeado, controlado y le da un waiver. A todo A to- contenedor es que que- lleva producto de exportación Así es. o producto exporta. Así a es, todo. a todo. Y entonces Así el es. chequeo aleatorio es solo después de que pasó ese control. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, los escáneres móviles hacen control aleatorio, porque no pueden controlar todos. Los escáneres nuevos, esos controlan todos los vehículos y la carga que entra. Todos, Ok, absolutamente aclarado. todos. Ahora, vamos a lo de esta noche. ¿Hay el paro a las 12, medianoche? No va a haber paro, ¿Por qué dice eso? porque el gobierno ha intervenido.
porque ha llegado a un acuerdo con los transportistas. Pero René Gómez dijo que no habría paro hoy solamente si ustedes emitían un documento, no un comunicado, un decreto ejecutivo que formalizaba esto. Hay un comunicado del gobierno. Ellos quieren un decreto, no un comunicado. Hay un comunicado del gobierno, del Ministerio del Interior, donde se recogen los planteamientos de los transportistas, Carlos. Pero no tienen el decreto ejecutivo que estaban reclamando, Bueno, que le dijeron que harán solo la próxima semana, cuando beban ministro de Gobierno y ministro del Interior. Bueno, entonces, que se paren. Ok. Veamos el contexto en que esto se está dando, María Clara. Hace poco también Ecoavisa abrió su noticiero nacional con una reseña de Diego Cuenca de la crítica situación de seguridad que hoy en día vive el transporte. En los exteriores de la terminal portuaria de Guayaquil se reunieron los dirigentes de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador. Iban a anunciar un acuerdo de seguridad entre militares y policías para resguardar los 7 puertos marítimos de la urbe, entre ellos el de Contecón y el Trinipuerto. Pero el representante de las Fuerzas Armadas no llegó, y de parte de la policía acudió solo un jefe distrital. Ante la descoordinación entre las autoridades y el gremio, aún no hay un plan para evitar que los delincuentes sigan atacando a los choferes que llegan con mercadería de exportación. Por ahora, solo 15 motos con policías dan resguardo durante el día, algo que el gremio considera insuficiente para 5.000 vehículos que a diario circulan en los exteriores de los puertos. Una vez más, el anunciado plan de transporte seguro no se ejecuta. Eso da la oportunidad para que los criminales sigan atacando a los transportistas. Y usted respondió, señor ministro, que un plan es una cosa que no se puede hacer de un momento al otro, que lo están trabajando. Pero este problema viene por lo menos un mes. ¿Para cuándo el plan? Carlos, estamos trabajando en otro plan. Mañana se le va a oficiar al alcalde de Guayaquil. Hoy estuve en el puerto marítimo, ¿no? Estuve atendiendo el programa de seguridad de todo el acceso al puerto marítimo de Guayaquil, donde no solo son las radioboyas de ayuda a la navegación, sino que esas radioboyas tienen luces especiales para poder hacer el seguimiento de las embarcaciones y lo que se llega a las embarcaciones también. Seguridad, ¿no? En el río, en el acceso al puerto de Guayaquil. Y vamos a oficiar, porque queremos otra playa para parqueo de vehículos. Porque todos los vehículos que hacen puerto en la zona del puerto de Guayaquil, que no solo es el puerto de Guayaquil, sino la zona de Trinitaria, donde hay varios puertos privados, vienen al puerto de Guayaquil, vienen a la 25 de julio. Necesitan otra playa y hemos identificado al lado, en la avenida perimetral, antes de llegar a Salitral, donde está la planta de tratamiento de agua de Guayaquil, al lado hay un playón donde se podría utilizar aproximadamente, hay 2 hectáreas de terreno que vamos a pedir al municipio de Guayaquil para hacer ahí otro parqueadero seguro para los transportistas. Como usted describe, hay avances en lo del puerto. La urgencia hoy, esta noche, son las carreteras. Han desarrollado operativos en los 7 o 9 sectores o tramos de varias carreteras, principalmente la Santo Domingo-Quevedo, también la Guayaquil-Machala, puedo seguir con la enumeración, que los transportistas identificaron como puntos críticos. Se hacen operativos, Carlos, todo el tiempo. Yo no he dicho que no. ¿Tienen una cosa estable para esos 7 o 9? No se puede tener estable, se tiene que mover a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Usted hace un operativo hoy aquí, otro operativo acá, regresa aquí, regresa más allá. En el momento en que se va y regresa ya ahí, puede ser. Tiene que haber en esos permanentes. 7, 9, hay posiciones permanentes. Que luego se moverán a otra parte sin duda. Carlos, entonces lo más seguro sería que en cada camión vaya un militar con un fusil. Como un tiempo 6, y ni así sirve, entonces, ni 4 militares. Vienen camionetas con fusiles y policías. ¿Se acuerda que un tiempo en los buses viajaba siempre un policía de civil? Porque las Fuerzas Armadas solo tienen 45.000 hombres. Ya, entonces el problema de fondo, ¿cómo se va a enfrentar, más allá de atacar la coyuntura, con los operativos móviles? Este es un problema integral, Carlos, que demanda cámaras, que demanda tecnología, que demanda operativos, que demanda policía, que demanda Fuerzas Armadas y que demanda transportistas. Pero vienen 2 años diciéndonos eso. Yo sé que usted tiene apenas 5 meses de gestión. Es un problema, sí, es un problema integral. Esto nos encontramos, nos dejó. Ya, son. Hay que hacerlo, Carlos. Ok. René Gómez ha escuchado bastante al ministro. Dijo que después de lo que han hecho, si se quieren parar, que se paren. Que han atendido los requerimientos urgentes de ustedes. En efecto, es así. Yo le acabo de mencionar lo que usted me dijo hace un rato en la tarde, que lo que esperan es un documento, no el comunicado.
Al fin, ¿en qué quedamos? ¿Se paran o no esta noche? Muy buenas noches, Carlos. Un saludo a todas las radioescuchas. Muy buenas noches, ministro César Ron. He escuchado sus declaraciones. Agradecerle porque usted está consciente de que la transportación no da más, de que tuvimos 2 años de diálogo con este gobierno al cual le hemos puesto el hombro y no queremos paralizar el servicio porque nosotros queremos hacerle daño a los empresarios o a los ecuatorianos. No, los transportistas, esos 230,000 transportistas pesados del país que se sienten de lado, que se sienten afectados, no solamente porque le están robando sus camiones, que es su patrimonio de su familia, sino porque están siendo secuestrados, porque están siendo incluso asesinados. Ya no dan más. Hoy, en conversaciones mantenidas con el subsecretario de Gobierno y una delegada de la Presidencia de la República en las oficinas de la Confederación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador aquí en Quito, nos reunimos y quedamos en un acuerdo que si el Ministerio de Gobierno saca un documento donde nos garantice que en los próximos días nos sentamos con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, con el ministro de Gobierno y las otras instituciones que tienen que ver con analizar en sacar un decreto presidencial que autorice a las Fuerzas Armadas a militarizar los sitios estratégicos. Si bien es cierto, Carlos y señor ministro y ciudadanía, nosotros no estamos exigiendo un militar o un policía en cada vehículo, estamos exigiendo controles en las carreteras, que se creen puntos chempoy para que sean revisados estos vehículos que circulan sin placa, que circulan con armamento de alto calibre y que atracan a nuestros compañeros transportistas, incluso los secuestran, hasta les quitan la vida. Hoy es decisión de las bases si se paralizan o no. Nosotros hemos dialogado, el viceministro de Gobierno muy responsablemente hasta esta hora está trabajando en el Ministerio de Gobierno, nos ha pasado el comunicado, nos ha solicitado una reunión ya no para el martes, sino para el día viernes inmediatamente en el Ministerio de Defensa. Vemos su preocupación, sin embargo no está en nuestras manos, está en manos de nuestra base. Carchi quiere paralizar y no quiere sumarse hacia el pedido de ir a una conversación más, porque ellos creen que es una conversación más de las que hemos mantenido todo este tiempo. Sin embargo, muy respetuosamente, por los empresarios ecuatorianos, por los ecuatorianos y por muchos compañeros transportistas que también tienen responsabilidad de seguir pagando sus deudas, una parte de la transportación ha decidido sumarse a ir a ese diálogo. Otra, estamos revisando, analizando y tratando de decirle a nuestros compañeros que vamos a esta reunión para buscarle una solución. Pero no está todo dicho, no es así como está diciendo el ministro. Posiblemente si hay una paralización en 2 provincias que están en firme y que estamos dialogando en estos momentos. Ok, René, lleguemos hasta ahí. Espérame, René, espérame un ratito. Respóndale, señor ministro. Posiblemente, dice el propio René Gómez. Y lo otro, el sector más dividido que hay en el Ecuador es el de los transportistas, que tienen 500,000 asociaciones, federaciones, confederaciones y suprafederaciones. Así es que hay grupos importantísimos, históricos de la transportación ecuatoriana, que no están de acuerdo con el paro. Así es que si quieren parar, que paren. Pero el gobierno les ha atendido. Hace un poco más de 2 meses me dieron una placa, la Confederación del señor Gómez, en agradecimiento a las gestiones y a la atención que se ha dado de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la transportación, a los cupos, a las exoneraciones de llantas, de repuestos, etcétera, 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 a nivel nacional. O sea, hemos pasado de hace 2 meses ahora a ser malos, ¿no es cierto? Nosotros estamos colaborando y buscando las soluciones. Las soluciones se buscan con diálogos y arrimando el hombro, como él mismo dice. Pero si quiere irse al paro, que se vaya al paro. Okay, pero no es solo él el que manda aquí en el país, porque él se adjudica 238,000 transportistas. No, 238,000 transportistas en 500 federaciones, asociaciones, confederaciones y más. Así es que unos están de acuerdo, que son los del grupo de él, y otros no están de acuerdo con paralizar el país, Carlos. René Gómez, vuelvo a usted. Si el documento que estaba un ratito. Si el documento que estaba previsto para el martes se lo han ofrecido para una reunión del viernes, ¿por qué no agotar esa última instancia hasta el viernes? Y según los términos en que salga, toman una decisión final. Señor ministro, me parece una irresponsabilidad de su parte incitar a los compañeros con los que estamos tratando de dialogar para que no vayan a un paro. Usted está equivocado. Y siempre se ha equivocado cuando se sientan con los que no representan a los verdaderos
transportistas de base. Yo soy un dirigente y no voy a andar manejando un camión. Los dirigentes con los que usted se ha sentado siempre no manejan los camiones. Son las bases, miles de transportistas que están sufriendo lo que le estoy diciendo. Y sí me da mucha pena y lo voy a hacer público. Señor ministro, nosotros estamos exigiendo que ese control, esa repartición de los neumáticos, a cuáles federaciones se les entregó y por qué son los beneficios de 230.000 transportistas solamente para unos cuantos. Esa denuncia que le hice en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que la estoy trasladando como Confederación Nacional a la Contraloría General del Estado, porque es un recurso de todos los... René, sin que deje eso de ser importante, no nos desviemos de lo urgente. Después se dirimen esos temas. Quiero una definición sobre lo de hoy. ¿Sabe usted lo que es la paralización que han anunciado en medianoche para Carchi, Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Guayas, Santa Elena y El Oro? De paso, no incluían Manabí. Sería muy grave. A su juicio, ¿debe hacerse hasta este momento o no? Carlos, el ministro Ron tiene 6 meses en el gobierno. 5. Nosotros tenemos años tratando con este gobierno. 2 años al cual quien habla ha sido quien ha estado en territorio, en las provincias, conversando y dialogando con nuestros compañeros para que no se paralicen. Hoy no podemos seguir permitiendo que se sigan muriendo más compañeros. Okay. Nosotros no es que estamos buscando un paro para ganar protagonismo. Nosotros estamos buscándole solución a nuestros compañeros. Gracias, René. Llego hasta ahí. Disculpe, llego hasta ahí. Tengo claro que de su parte la paralización va y debe ir. Vamos a ver cuántos se suman a ella. Ahora, lo otro. También estaban indignados los transportistas porque un fiscal, no recuerdo en este rato el nombre, me lo dio René Gómez de tarde, ante este anuncio lo primero que hizo fue iniciarles un proceso. Y yo le decía, si bien es un delito previsto, tipificado en la Constitución, la paralización de servicios públicos, esta no es una circunstancia cualquiera. ¿Ustedes van a ser parte activa en este proceso para que metan presos a los transportistas? No, aquí no se trata de meter preso a nadie, Carlos. Aquí se trata de ser racional y sensato y buscar las soluciones a los problemas. Yo entiendo los problemas de los transportistas, igual que entiendo todos los problemas del país. Hay que buscar las soluciones. Si el señor Gómez piensa que parando se arreglan las cosas, yo le digo, él ha planteado soluciones, ha planteado que hayan controles adicionales, sí, bueno, aquí formales en donde se vean placas de vehículos. Aquí está el informe, Carlos, léalo usted mismo del Ministerio del Interior, de todos los operativos que se han hecho en las carreteras, no es que no se hace nada. ¿Esto es de hoy? De hoy día, de hace un ratito. En las últimas semanas se han ejecutado 1.101 operativos de eje vial seguro dentro de los 30 tramos priorizados en vías estatales, 196 operaciones en la zona del puerto de Esmeraldas, 475 operaciones en la zona de puertos de Manabí, 472 operaciones en la zona del puerto marítimo de Guayaquil, 364 en la zona de Puerto Bolívar, 22 en Ibarra, Tulcán, sector La Paz, 659 en Quevedo, Santo Domingo y la zona del bypass de Quevedo, y 1.861 operaciones en la vía Santo Domingo, Esmeraldas. No sé a qué le llaman operaciones, ellos cada vehículo que paran lo consideran una operación. Ya, si es de esa magnitud lo que han hecho, el problema todavía es peor. Significa que o son ineficientes o estamos desbordados. ¿Cuál de las dos es? Mire todo lo que se ha aprendido en los operativos. Los operativos tienen que dar resultados, Carlos. Le preguntaba, ¿o son ineficientes o estamos desbordados? Ahí está. 13.259 municiones, 22.151 unidades de explosivos, 5.278 kilogramos de sustancias sujetas, 4.720 galones de combustible, $104.000 en efectivo, 288 celulares, 492 armas blancas, 73.000 ítems de mercadería, 243 vehículos, 143 embarcaciones. No mencionan una sola pistola capturada. No mencionan solo... Esto da risa, perdón. 492 armas blancas no sirven los operativos de las Fuerzas Armadas. Esos son los operativos que ha hecho Policía y Fuerzas Armadas, Carlos. Yo le estoy dando para eso cuenta. Yo sé que usted no es ministro de eso, pero para esos resultados... ¿Qué quiere que encuentren? ¿Tanques de guerra? ¿Qué quiere? No, ¿sabe qué quiero? Que el ministro de Defensa venga y nos explique cómo... Sí, le he dicho algunas veces al general Lara, yo no ruego, algunas veces... Y explíquele eso al país, no a mí. Los 44.000 elementos que tienen las Fuerzas Armadas, ¿a qué se dedican? ¿Cómo se reparten? La gran mayoría de la Armada se entiende y justifica. La Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene operaciones muy limitadas. El Ejército, un amplio despliegue. 14.000 más o menos en eso. ¿Y los otros 30.000 qué hacen? Resten 10.000 de funciones administrativas y operativas. ¿Y los otros 20.000 qué hacen? Yo no creo, por si acaso, que las Fuerzas Armadas están para jugar vóley fuera de la penitenciaría. No creo eso. Jamás aseveraría eso.
pero es un momento de dar una explicación al país de por qué, a mi juicio, estos operativos son insuficientes. María Clara. Cuando volvamos, otros aspectos de la múltiple problemática que enfrenta un ministerio tan diverso como el de Transporte. Nos referimos ahora a las obras de prevención y preparación ante el inminente fenómeno del Niño. También se une a nosotros como panelista vía Zoom el ingeniero Carlos Encalada Villasís, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas deben converger en estos 45 días restantes facilidades y exigencias a la vez para que en ese lapso se concreten o aceleren obras cuya continuidad por responsabilidad con la crítica situación nacional deben ser garantizadas. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. 22 horas 28 minutos, sí, estamos en vivo con César Ron, ministro de Transporte, para hablar sobre, esto se llama, logros y reveses en 5 meses. Apenas antes de eso, macro digitales después. Primero, el reprise es OnePlus, ahí sí, Canal 14, el mismo número, en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo de Alfonso Pérez Serrano. Lo sube a su portada principal y portal de noticias. En todos los Estados Unidos transmite simultáneamente Macro Digital. Y antes de retomar el tema de esta noche, quiero compartir con ustedes e invitarlos para una iniciativa de una de las emisoras, la principal que nos retransmite Radio Centro, este próximo viernes por la mañana. Aquí está. Las noticias más trascendentes del acontecer nacional de la semana, aquí las analizaremos en Centro Digital. Vamos a estar con un super panel todos los viernes analizando las principales temáticas de la semana, junto a Juan Javier Benedetti en la dirección, Carlos Vera, Irene Vélez, Carlos de Tomaso y este servidor para comentarles y darles nuestro punto de vista sobre todo lo que ocurre a lo largo de la semana política ecuatoriana. De 8 a 10, aquí en Centro Digital. Ese día me tocará levantarme más temprano. Todos los viernes, 8 a.m., Centro Digital Debate. María Clara. Seguimos con el tema de esta noche y veremos que en una comparecencia de hace 4 meses, a los pocos días de haber sido nombrado como ministro de Transporte, el ingeniero César Ron puso énfasis en el financiamiento que había confirmado por parte del Banco Mundial, entre otras vías, para una serie de obras, principalmente destinadas a mitigar y enfrentar el fenómeno del Niño. Hay un crédito para 76 unidades, pero que tenía que haberse firmado ayer, 8 de junio, hoy 9, para que se pueda concretar con el Banco Mundial. Hay buena noticia. Ese es un crédito de 150 millones para emergencias del Banco Mundial. Correcto. Para emergencias. Correcto. Ahí está previsto la compra de maquinaria, ahí está previsto la compra de más puentes Bailey que se necesitan. Ese crédito, Carlos, se tiene que implementar en el Ministerio de Economía y Finanzas para el desembolso. Ya de mis manos ya pasó, cumplimos, ya está el crédito aprobado. Es un crédito para vialidad que lo dé el Banco Mundial al Ecuador después de 30 años. Es el primer crédito después de más de 30 años que el Ecuador vuelve a recibir para vialidad. ¿Se concretó, es mi pregunta, en qué estado se halla eso? Carlos, el crédito se firmó, está aprobado en el banco, en el Ministerio de Economía y Finanzas, está registrado como deuda de parte del gobierno ecuatoriano, se aprobó de parte del Banco Mundial el manual operativo y todo el plan estratégico de compras de los puentes Bailey. Estamos a la espera de que el Banco Mundial haga 2 desembolsos o un desembolso para la compra de los puentes Bailey, para la segunda compra de puentes Bailey y para la compra de maquinaria. ¿Ya ha habido una primera compra de puentes Bailey? Hay una licitación que está en el CERCOP, que está subida al portal 4 y que está en meses proceso. Después está recién en proceso, señor ministro. Carlos, ¿usted sabe cuánto se demora el proceso de precontractual y Pero contractual ni siquiera en el por Estado la ecuatoriano? emergencia en que estamos se pudo acelerar eso. Carlos no sabe todo lo que hemos hecho para cortar los tiempos.
pero los procesos y la ley es la ley. Tenemos que cumplir con la ley. Al final, María Clara, lamentablemente, este es uno de los pernos que existen en el Ecuador, la contratación pública. ¿Y maquinaria está en proceso? Aquí hay una ventaja con el Banco Mundial. La normativa del Banco Mundial permite la compra directo al fabricante. ¿Ya? Entonces, una vez que el Banco Mundial da el desembolso. Y para dar el desembolso, ¿el CERCOP tiene que hacer qué? No, ya este caso no entra el CERCOP. ¿Pasó el CERCOP? Ya pasó y no es que es crédito aprobado. ¿Qué estamos esperando entonces? Que dé el desembolso del Banco Mundial. ¿Y eso de qué depende? Y entonces ya está listo todo el proceso de estrategia de compra, aprobado por el Banco Mundial. Todo es aprobado. Usted hace y aprueba. Yo estuve en un organismo internacional, me va a decir a mí. No, eso aprueba. Como ellos ponen la plata, también hay las condiciones. Hay requisitos pues que hay que cumplir, Carlos. Entonces ya están cumplidos. Esa es la exigencia de créditos a tan largo plazo y bajo interés. La condicionalidad es salvaje. Están las cotizaciones de los fabricantes internacionales de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Austria, de China. ¿Van a llegar cuando estemos en medio niño o después del niño? Carlos, no necesariamente, porque si sale, marquemos una fecha, el 15 de noviembre, que puede ser una fecha razonable que el Banco Mundial entregue ya los fondos. Usted abre las cotizaciones de las empresas internacionales y compra al que tiene mejores condiciones y entrega más rápido. 60 días. 90 Estamos días. en enero, en medio 90 días. Peor, en febrero. Pero Carlos, los fabricantes tienen puentes en stock también. Le pueden hacer una entrega parcial de puentes y eso es lo que estamos. Usted hablaba en una declaración reciente la entrega parcial de puentes que mientras nos va a permitir. Estaba reparando 11 puentes, Bailey, dijo usted. No, Carlos, es que recorriendo el Ecuador, esto es lo bonito de recorrer el Ecuador, es ser lo que hemos hecho nosotros, un trabajo de cabo a rabo, nos hemos recorrido el país. Hemos encontrado 12 puentes Bailey 12. En las carreteras ecuatorianas, ahí botados, mal parqueados. ¿En serio? Sí, señor, que los estoy desmontando y me lo estoy llevando a los campamentos. Me encontré, ¿sabe dónde? En los matorríos del campamento del Emetop en El Oro. ¿Sabe cuántos puentes Bailey? 3 puentes Bailey. ¿Botados? Botados. Como ya sirvieron, los desmontaron y a un costado. Ahí estaban guardados en la bodega. Cuestión de repararlos, darles mantenimiento. Completos. Y tengo, vea, estoy terminando los 4 puentes de Palanda, que los vamos a inaugurar. Ahí hay 3 puentes Bailey, que le estoy retirando y que me lo estoy llevando al campamento. Ok, ¿quién está haciendo ese trabajo de mantenimiento, reparación de los puentes? ¿Qué unidad? El Emetop. Tenemos distribuido. Parte lo hace Chimborazo, parte lo hace El Oro, parte lo hace Guayas, porque tenemos que ir a desmontar puentes en Manabí, en el Oriente, en varios sitios. Okay. 12 puentes, o sea, de 0 puentes que había, después de haber colocado los 2 puentes en la emergencia de Esmeraldas, el puente de la emergencia en Echandía, 3 puentes que estamos colocando en el Oriente Ecuatoriano, en la zona del Reventador, 3 puentes provisionales en una zona totalmente inestable, Carlos, 3 puentes que tampoco había. Ya, no nos vayamos tan largo. Que lo hemos conseguido. Mi plan era y que le devolvemos al Ecuador, a la conectividad, al agua agrio después de 20 meses con Pichincha. Hagamos segundo round. Cuando quiera. 15 de noviembre. Yo sé que les es complicado. Sobre todo venir al 6 donde no podemos interactuar así. Con gusto, encantado. Veamos ¿sabe por qué? Encantado. Esto sirve para que la gente sepa qué es eso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué no se puede hacer? ¿Y qué se va a hacer después? María Clara. Mañana se dinamita el puente Marker que se cayó. ¿Dónde es eso? En el Oriente Ecuatoriano. ¿En qué parte? En la zona de Sucumbíos. ¿Para qué? Para poder instalar el otro puente de 45 metros de largo que está ahí al lado de la vía. Pare un ratito con los puentes. María Clara. El ministro César Ron habló también al inicio de su gestión de 24 proyectos pendientes, pero hace poco acaba de referir al diario La Hora que hay 14, pues se han ejecutado una pequeña parte del presupuesto con el que contaba el ministerio y existiendo ahora 80 millones de dólares a estas alturas del año sin ejecución todavía. Hemos hecho una realocación de obras, de presupuesto, y tenemos previstos 26 proyectos, por un monto de 213 millones de dólares. Hay proyectos que se pueden hacer, hay proyectos que no se pueden hacer, hay proyectos que están en curso y hay proyectos que están planificados. El puente sobre el Río Blanco que conecta la sierra con la costa, Santo Domingo con Esmeraldas. Está la vía Quinindé Esmeraldas, que es fundamental, que tiene 46 puntos críticos. No tenemos tiempo para estar pensando mucho, sino hay que ejecutar, hay que hacer. Y aquí la principal crítica viene de su antecesor.
Dice en un tuit del 15 de octubre Darío Herrera, la razón expresada por el secretario general de la administración fue que había abierto muchos frentes cuando hablaba de por qué lo sacaron a él. Asumo que políticos. Y aquí viene la parte que lo alude. Dice, mi ejecución fue de 286 millones de dólares en 10 meses, con el destrabe y la entrega de obras emblemáticas al país. El nuevo ministro lleva 42 millones de dólares apenas en 5 meses. ¿Por qué? Bueno, aquí está equivocado el ministro. Y esos cuadritos que usted tiene, yo le voy a dejar regalando esta presentación que es el cierre del trabajo del Ministerio. Ya que menciona los cuadritos que yo tengo, pongámoslo en pantalla en un momento. Esto se refiere a, miren, el gráfico que importa aquí es el anaranjado, ¿ya? Versus el amarillo, el ejecutado. El amarillo es el ejecutado de enero a octubre de este año, está en 37%. Y lo restante es más o menos 62, 63%. ¿Por qué tan baja ejecución? A ver, aquí está al día, la proyección a diciembre. Tenemos una ejecución de 184 millones de dólares de un presupuesto de 225. ¿265 no era? 225. ¿El codificado bajó? ¿Se le quitaron 40 millones? No es que me quitaron, sino que hay obras que no se han hecho. Hay presupuestos que no se han cumplido. Okay. Hay créditos que no se han entregado. Entonces, obviamente, cambia la situación. O sea, ¿va a llegar a 185 a diciembre? 184 está ya comprometido, Carlos, en obra pública. ¿Qué es comprometido, señor ministro? Comprometido, que son obras que ya están contratadas, que están en ejecución, que de pronto no se van a terminar este año, se van a terminar Usted le dijo a la hora que lo que faltaba de ejecución se iba a destinar a 14 proyectos. Carlos, el ministerio tiene esto. Nosotros tenemos 20 obras de arrastre, que son obras antiguas que han estado en ejecución, y 27 obras nuevas. 27 obras nuevas en mi periodo. Todo esto, obras de arrastre. ¿Usted ha comenzado 27 obras? ¿Quiere decir eso? Obras de arrastre, Carlos, por 127 millones, y obras nuevas por 99 millones. ¿Qué son obras nuevas? Las que usted ha comenzado. Nuevos contratos. ¿En estos 5 meses? Sí, señor. Ok. ¿Y estos 14 proyectos que faltarían, que se ejecutarían con lo restante de los 184 millones? Hay proyectos que quedan para el próximo ministro, que se lo Lo que me interesa es, ¿tienen estos que ver con las obras de prevención, de mitigación del niño, que es lo que genera Carlos, preocupación? Quedan muchos proyectos. La plata del Banco Mundial, el crédito del Banco Mundial, es para la emergencia. Si bien los 150 que hablamos. 150. Si bien está atado a proyectos, porque usted cuando tiene estos créditos tiene que atar a proyectos, estos son de libre movimiento. Porque, ¿qué pasa? Si se va la carretera, me invento, de Santa Elena a Manta y toca intervenir, entonces los recursos no pueden ser destinados para el proyecto que estaba listado ahí, que es la vía Molletur. Hay esa flexibilidad. Y entonces, es que es para la emergencia. Nosotros no somos magos de a dónde va a pasar. Dónde va a estar lo peor. Pero va a haber el recurso para poder intervenir. Ok, permítame aquí darle paso a el dirigente de los ganaderos, Carlos Encalada. Lo que pasa, aquí está, gracias María Clara. Ingeniero agrónomo de profesión, graduado en la Universidad Earth de Costa Rica, empresario agrícola y ganadero, productor de banano orgánico, cacao y ganadería de carne. Con lo que he escuchado, ingeniero, buenas noches y bienvenido. ¿Cuánta tranquilidad tiene su sector de lo que se está haciendo y a qué le debería dar prioridad el ministro de Transporte? Bueno, buenas noches con todos, Carlos. Señor ministro, muy buenas noches. Realmente uno de los mayores problemas es de lo que tuvimos la última conversación. Nunca se generó una emergencia para tener recursos inmediatos para poder disponer para las obras anticipadas a un fenómeno del Niño. Eso es la mayor preocupación, que no se ha notado por parte del Ejecutivo la entrega de fondos en los diferentes ministros a los diferentes entes de control para poder prevenir antes que lamentar alguna desgracia. Si bien es cierto, ahorita indican que tienen 150 millones de dólares para cuando ya hay un desastre, pero eso sale siempre más caro. Lo mejor es prevenir antes que lamentar. Todavía no se ha dragado el bypass del Bulubulu con el río Chimbo, por ejemplo. Son cerca de 2 millones de metros cúbicos que hay que resolver. Ya es muy tarde para arrancar, lamentablemente. Son temas de prevención, como le digo, antes de estar lamentando desgracias. Ingeniero, que sabemos hoy en día, ingeniero, permítame una cosa. Cuando usted habla de que hay que transferir fondos a entes de control,
¿En cuáles está pensando para darle soporte a lo que está haciendo el Ministerio de Transporte y no dejar todo en ellos? ¿A qué entes de control se refiere? Bueno, el mismo ministerio de por sí, o sea, no tiene los fondos suficientes. El Ministerio de Agricultura tampoco ha recibido fondos para ejecutar los proyectos que veníamos hablando de, por ejemplo, seguros para ganaderos, seguros para agrícolas. Entonces es importante dar los fondos, porque sin dinero, por más buena fe que tengan las autoridades, no los puedan poder lograr conseguir. Entonces es algo clave y es algo básico que es lo que nosotros reclamamos. Ya, aparte del dragado del Bulubulo, ¿qué otras obras cree usted que se pueden hacer? Ya dijo que para esto ya se pasó el tren. Y para otras obras que se pueden hacer, en lo que está de mandato del ministro 45 días, ¿qué? Bueno, ahorita las vías, tener listas las vías para justamente poder sacar nuestros productos de las fincas para la exportación y demás. Veo que con las nuevas autoridades se están reactivando los trabajos de vías, que es interesante, también desasolve de canales, que es importante, pero también se necesita el ejecutivo que realice estas labores. Hay buenas noticias, se habla que hay una reducción de probabilidades del fenómeno del Niño. El último informe del 12 de octubre habla de una reducción de probabilidades del 80%. Los índices hablan de que no van a llegar a los niveles de 1998 y 2014-2015, que es una buena noticia, pero sin embargo esto igual va a haber un invierno, que se habla desde marzo hasta mayo. O sea, Mil gracias, ingeniero Carlos Encalada. El tiempo se viene encima. Disculpe, debo llegar hasta ahí. De lo que menciona o reclama el ingeniero Encalada, ¿qué le corresponde a ustedes? ¿Y tienen fondos para estas cuestiones? Carlos, a ver, ¿quién maneja el riesgo en el Ecuador? La Secretaría de Riesgos. La Secretaría de Riesgos ha entregado a las distintas entidades más de $100 millones para desasolve, para intervenciones. Por ejemplo, acaba de entregar al MATES $20 millones para el reencauce del río Chone, ¿no? Que acaba de entregar. ¿Al municipio de Chone? Al MATE, a la Secretaría del Agua, que tiene que hacer ese trabajo. ¿El MATE? Sí. Es el Ministerio, es el Ministerio de Medio Ambiente. Mate. Ok, sí, ya, gracias. Ya. Yo creía que el mate de agua chica, con que uno se bañaba en la finca. Y luego, Carlos, lo que dice el ingeniero. No, las vías tienen 3 dueños. Unas vías estatales es dueño del Estado, nosotros somos los responsables. Las vías provinciales son las prefecturas y las vías locales son los municipios. Así que todos tenemos responsabilidad, por eso hemos venido trabajando con todos, porque este es un problema de todos. Y le voy a dar un ejemplo por el tema del Bulubulo. Un informe pormenorizado yo le puedo dar un dato de lo que hemos hecho como Emetop, pues, ¿no es cierto? Porque el Emetop ha hecho su trabajo el Bulubulo. El Bulubulo. El Bulubulo está en una zona que es competencia de la prefectura del Guayas. Más allácito, cuando usted llega a Naranjal, eso es competencia del Ministerio de Obras Públicas. Estamos de Naranjal a Tenguel ampliando la vía a 4 carriles. Hemos terminado la construcción de 5 puentes nuevos. Le recuerdo, Carlos, que este mismo año, a principio de año, se cayeron 2 puentes de esa vía, el Gala 1 y el puente Río Chico. 5 puentes nuevos y están 3 puentes más fundidos y listos, y antes de irnos vamos a terminar 2 más, 5 más, 10 en total. Para ponerlo en pocas palabras. Todo eso está desasolvado, con muros fortalecidos, con piedra de escollera. Le invito, Carlos, cuando quiera, nos vamos aquí nomás, para que vea lo que se ha hecho. A esa excursión me comprometo, porque es cerca. Y acuérdese que tenemos un segundo round en 15 días. En pocas palabras, de lo que usted se proponía hasta ahora hacer de obras vinculadas con el fenómeno del Niño, ¿cuánto ha avanzado? Sobre 100, ¿cuánto ha avanzado? Deme un estimado. Como ministerio hemos avanzado un 80% como ministerio. Ok, gracias. María Clara. Cuando volvamos, algunos de los logros del ministro Cesarrón que le ha tocado concretar o culminar relativos al aeropuerto de Manta, como por ejemplo el ferrocarril. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas debe converger en estos 45 días restantes facilidades y exigencias a la vez para que en ese lapso se concreten o aceleren obras cuya continuidad por responsabilidad con la crítica situación nacional deben ser garantizadas. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre que el domingo pasado
El cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Como canta Armando Manzanero, nos hizo falta tiempo. Recuerden que en 2 semanas tenemos el segundo round, que realmente viene a ser el cuarto de este tipo de programas, con el ministro de Transporte. La primera plana de Expreso mañana dice: la avalancha tras los audios. La Asamblea teje sus pactos sin trazar hasta ahora líneas rojas. La alternativa frente a la pensión jubilar. El pleno del CNE esquivo ante empresas vinculadas. Pablo Campana: del tenis no me retiré, me retiraron. El Universo: Fiscalía formulará cargos contra 7 implicados en red de corrupción pública. Definición del salario básico en el país será en noviembre. Bancada de EP se formaría para apoyar a Daniel Noboa, si significa Sociedad Patriótica, por si acaso. Y esto es fenomenal. Histórico oro en ecuestre. Julio Mendoza ganó medalla de oro en equitación en Santiago. Felicitaciones, va a los Olímpicos. El diario de Manaví: las multas de los radares son temporalmente ilegales. En Ecuador los apagones se aplican desde hoy. En Portoviejo, Lazo confirma que no asumirá crédito del plan AAA y pide investigar contratos de correístas. Hay pugna por el muerto en Manta. Mañana tratamos esto. Va a estar aquí el presidente de Autoridad Portuaria que nominó César Ron, el comandante Muñoz, marino en servicio pasivo. Ecuador y Perú recuerdan 25 años de la firma del Tratado de Paz. María Clara. Regresamos al tema y veremos que una reciente ceremonia que destaca la reactivación de un tramo del ferrocarril tiene un enorme significado, ya que rescata un servicio que se creía imposible. El presidente Lazo ha tomado la decisión de no dejar morir el tren del Ecuador. En Riobamba, después de muchos años que se cerró el tren y se liquidó los ferrocarriles del Estado, que el gobierno nacional recupere el tren en la provincia de Chimborazo. Hoy en el tramo Riobamba, Urbina, Colta. Y mañana en el tramo Alausí, Nariz del Diablo, la parte emblemática conocida en el mundo entero del tren del Ecuador. Hoy empezamos aquí en Chimborazo y en diciembre estaremos en la capital de todos los ecuatorianos. Comparto su emoción. Eloy Alfaro comenzó el tren, un Manavita. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que este pequeño comienzo, el tramo inicial son apenas 12 kilómetros, pero eso es secundario? Lo importante es el simbolismo, el mensaje, la posibilidad de rescatar el tren. ¿Qué posibilidades hay de que este pequeño comienzo tenga un sustento rentable de alguien que se haga cargo del resto? Es factible, Carlos. Esta llama se ha encendido, está en el corazón de los ecuatorianos. Los prefectos de la mancomunidad Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi quieren también hacer lo suyo para ayudar a rehabilitar la línea férrea. Hay sitios que están con derrumbes, especialmente en Mocha, hay otros sitios de socavones, hay sitios donde se han robado los rieles, pero que es factible llegar a Quito, es factible llegar a Quito. Puede ser que no lleguemos el 5 de diciembre desde Riobamba a Quito, pero vamos a ir por tramos, porque ya estuvimos en Chimbacalle, ya arrancamos las locomotoras de Chimbacalle. En Chimbacalle hay 15 vagones, en Chimbacalle está el tren crucero, que hacía la ruta de los nevados, de los volcanes, que va hasta Boliche, no hasta Quito. Bueno, nosotros de pronto vamos a dar la vuelta desde Tambillo hasta Quito, ¿no? En las próximas semanas. Así es que nosotros no hemos parado de trabajar porque no hay que dejar morir el tren, porque ese se da un incentivo para que vengan de afuera a interesarse por el tren del Ecuador, no solo turísticamente, sino también comercialmente, porque debemos trabajar en un tren de carga para que sea rentable y sustentable el tren del Ecuador. Más importante que eso, fue un programa anterior aquí donde usted dijo que eso era posible y lo ha demostrado. María Clara. En la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas deben de converger en estos 45 días restantes facilidades y exigencias a la vez para que en ese lapso se concreten o aceleren obras cuya continuidad por responsabilidad con la crítica situación nacional deben ser garantizadas. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado
El cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. No olviden también que en 15 días, aproximadamente 3 semanas máximo, nos volvemos a ver con el ministro de Transporte para todos los puntos pendientes que la urgencia del paro anunciado para esta medianoche nos ha impedido profundizar. Pero no se queda sin su parte María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Ahora mis preguntas para el ingeniero Ron, ministro de Transporte y Obras Públicas. La primera para usted, ministro. Después de 5 meses de gestión en la peor crisis de seguridad nacional, ¿diría usted que es más fácil legislar que ejecutar, sí o no? Las crisis son profundas en ambas partes. ¿Sí o no? No. La segunda, ¿coincide que en el principal problema de la ejecución en el Ejecutivo estuvo más en la gestión que en el bloqueo de la Asamblea, sí o no? En el bloqueo. La tercera, después de esta experiencia, ¿le pasaría alguna vez por la cabeza la aspiración de ser candidato presidencial, sí o no? Sí. La cuarta, todos los proyectos que ha iniciado el Ministerio de Transporte, no los previstos, sino los iniciados, ¿cree usted que deben de ser continuados por el gobierno entrante, sí o no? La quinta y última, ¿está usted dispuesto a ser un consultor ocasional, ad honorem y en reserva del próximo ministro de Transporte para volver mucho más eficiente su gestión, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Celebro esto último porque no hay tiempo para curva de aprendizaje, señor ministro. Agradezco su presencia y quedamos comprometidos en 3 semanas. Esto fue convocado para evaluar logros y reveses del transporte o de su ministro en apenas 5 meses. Y he empezado por definir una posición de esta cartera sobre el paro que debe iniciarse hoy a la medianoche. La mía es que si esperaron tanto los transportistas, esperen un poco más, 48 horas, hasta ver si en esa reunión del viernes logran el documento con las características y en los términos que con razón exigen. Reitero, se lo dije a René Gómez en la tarde y se lo reiteré esta noche al conversar. Comprendo y comparto su reclamo. Perdón. En lo que tiene que ver con el niño, es saludable que el ministro crea avanzado la parte que él le corresponde hasta en un 80%. Es importante que el resto de ministerios activos en esto den cuentas enseguida. No hablo del vicepresidente porque lo invité varias veces y desistió de venir y dije que ya no me interesa. También es vital que el ministro de Defensa defina cómo se asigna el personal de las Fuerzas Armadas a una serie de tareas. Justo ahora se me secó la garganta, disculpe. Porque se le reclama omnipresencia a las Fuerzas Armadas y multifuncionalidad. Y eso ciertamente es imposible. Sobre otras tareas pendientes del Ministerio de Transporte, profundizaremos en la próxima ocasión. Y sobre una que acaba de tomar directamente, referente a Autoridad Portuaria de Manta y la delegación, no concesión, que hay de ese puerto, hablaremos mañana. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo, como lo anunció Carlos, estaremos hablando precisamente con el almirante Ronald Muñoz, oficial en servicio pasivo, sobre las impresiones y decisiones a pocas semanas de estar frente a Autoridad Portuaria de Manta. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de